sobre los hombres, sobre todo en términos de sistema de justicia. Creo que son más honradas, son más honestas, son menos corruptas que los hombres en el sistema de justicia. No estoy diciendo, vamos a ver las proposiciones hoy, ¿verdad que sí? Vamos a ver las proposiciones hoy y vamos a ver si es una proposición falsa o verdadera la que acabo de decir, ¿verdad? Pero sí creo que hay diferencias, y hay diferencias para bien, por lo menos en términos del sector justicia. Y creo que van a seguir esa tendencia, que cada vez hay más y que cada vez hay más profesionales. Claro, Valdetti dice ahí, Alexander, sí, hay excepciones que confirman la regla también, ¿verdad? No estoy diciendo que no haya mujeres corruptas, sobre todo en ámbitos de poder, pero son menos que los hombres corruptos, ¿verdad? Estadísticamente. Es como estadísticamente son menos las mujeres metidas en política, son menos las mujeres metidas en la delincuencia, por ejemplo, ¿verdad? Pero en el caso de derecho, sí son más las mujeres cada día. En el Palacio de Correos, qué interesante. Suri ya compró las elecciones, dice Marvin, eso es posible, ¿verdad? Es posible, son afirmaciones. Vamos a ver hoy si son afirmaciones verdaderas o falsas. Hoy vamos a ver precisamente temas relacionados con estos. Habíamos dicho que la clase de hoy la íbamos a empezar a las 6 para darle más tiempo a los compañeros y compañeras que trabajan de poder incorporarse a la clase, ¿verdad? Porque el tráfico, sinceramente, está espantoso, cada día está peor. Pero pues ya son las 6 y todavía no hay suficientes compañeros. Bueno, casi las 6. Vamos a dar un par de minutos más y comenzamos la clase, ¿verdad? A las 7 comienza su otra clase, ¿verdad? Así es, licenciado. Sí, licenciado. Entonces vamos a dar solo un minuto más y empezamos la clase. Permítanme un momento. Bueno, ya regresé. Vamos a comenzar la clase. Ya casi hay 100 personas incluidas, entonces ya dimos suficiente tiempo también, por lo menos el más que podemos permitirnos. Hoy vamos a continuar con la clase. En la última clase teníamos un ejercicio que les había dejado, ¿verdad? Espero que hayan hecho el ejercicio, todos y todas. Vamos a hacer un pequeño repaso de ese ejercicio. Voy a compartir la pantalla y quiero ver quién nos quiere dar sus respuestas. ¿Quién nos quiere dar sus respuestas de este ejercicio? Pueden ver todos ahí la pantalla, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. ¿Se recuerdan que habíamos dejado los 3 últimos, creo yo, verdad? O los 2 últimos. El 4 y el 5, los 2 últimos. 4 y el 5, perfecto. ¿Quién nos quiere decir el 4? Yolik. A ver, por favor. Bueno, el 4. Yo tengo trabajador, funcionario público, juez de primera instancia y civil. Muy bien, así es. Trabajador, funcionario público, de primera instancia, juez y civil, ¿verdad? Recuerden que aquí lo que estamos haciendo es ordenando los conceptos de acuerdo a la clase a la que pertenece, ¿verdad? Vemos cómo va aumentando la comprensión del concepto y va disminuyendo su extensión, que es lo que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Trabajador, pues es un concepto muy amplio, todos son trabajadores, casi todas las personas pueden ser trabajadores de la instancia privada, de la instancia pública. Entonces, cuando decimos funcionario público, lo limitamos, ¿verdad? Estamos quitando a todos los que son de instancia privada, del sector privado. Funcionario público ya es bajar la extensión del concepto. Ya luego
limitamos todavía más. De todos los funcionarios públicos, que pueden ser policías, pueden ser congresistas, pueden ser atención al público, estamos hablando solo de los jueces. Otra vez limitamos más el concepto, ¿verdad? Pero jueces todavía es un concepto bastante amplio. Habrán unos 500 jueces en Guatemala, 600 jueces en Guatemala, ¿verdad? Hablamos juez de primera instancia, lo reducimos todavía mucho más y todavía lo reducimos más cuando hablamos de primera instancia civil, ¿verdad? Entonces, el concepto juez de primera instancia civil es mucho más pequeño, es mucho más pequeña su extensión, pero a la vez es más grande su comprensión, ¿verdad? Porque nos da el concepto, nos da una idea más acotada todavía de lo que es, ¿verdad? Muy bien, Araceli. Otra persona que nos pueda hacer el número 5. Yo, licenciado. Bien, por favor. Sería ciencia social, luego sería derecho civil y derecho de familia. Muy bien, ahí está ordenado ya, ¿verdad? Y así es, ¿verdad? La ciencia como tal es muy amplia, puede ser cualquier ciencia, medicina, economía, física, derecho, ¿verdad? Lo vamos a acotar, ciencias sociales. Bueno, entonces ya es unos conceptos más acotados, menos amplio. Y todavía más si decimos de todas las ciencias sociales, antropología, sociología, filosofía, derecho, ¿verdad? Es acotado. Y de la rama del derecho, que todavía es muy amplia, derecho civil. Y del derecho civil, derecho de familia, ¿verdad? Una rama del derecho civil. Muy bien. Entonces, eso se refiere a la extensión y a la comprensión de los conceptos. Mientras más se pone pequeño el concepto, más aumenta la comprensión, ¿verdad? Y se disminuye la extensión. Claro, se puede hacer el ejercicio al contrario, ¿verdad? Que es buscar a qué clases pertenece ese concepto, a qué conjuntos. Un concepto puede puede ser parte de una gran cantidad de clases, ¿verdad? El derecho de familia es parte del derecho civil, pero también es parte del derecho y como tal es parte de una ciencia social, ¿verdad? El juez de primera instancia civil es un funcionario público y como tal es un trabajador, pero todo esto nos sirve en términos de lógica jurídica porque si es un juez de primera instancia civil, también es un trabajador. Tenemos que saber asociar esos conceptos, aunque no sea inmediatamente asociada, ¿verdad? O sea, inmediatamente la conexión. Si es un juez de primera instancia civil, es un trabajador. Entonces, tiene todos los derechos que el Código de Trabajo le da a los trabajadores, incluyendo también la indemnización, ¿verdad? Porque hay un tema ahí, por ejemplo, con los magistrados de sala. Los magistrados de sala son parte del Poder Judicial, son jueces, son trabajadores. Entonces tienen derecho a todos los mismos derechos que tienen los trabajadores del sector público, incluyendo la indemnización, la jubilación si pagan su Montepío, bono 14, aguinaldo, ¿verdad? Y eso también pasa con los diputados, que hay discusiones a veces jurídicas, sociales, donde dicen, bueno, los diputados no tienen derecho al aguinaldo, no tienen derecho a bono 14. Bueno, entonces no son trabajadores, no son funcionarios públicos. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos, ¿verdad? Pero sí, ahorita solo estamos hablando de conceptos y de cómo asociarlos con sus clases, con las personas o grupos con los que tienen relaciones, ¿verdad? Con los que tienen características en común, ¿verdad? Eso es una clase. Bueno, ahora pasemos a un grado superior del pensamiento, que es la definición. Ya no el concepto, que es la imagen de características, es el conjunto de características que se nos viene en el pensamiento. Cuando hablamos de algo, la definición es más compleja. La definición es una operación lógica por medio de la cual concretamos los rasgos esenciales del objeto definido y al mismo tiempo lo diferenciamos de todos los objetos que les son parecidos, ¿verdad? Es decir, la definición lo que hacemos es explicar cuáles son los rasgos esenciales, las características esenciales que tiene ese objeto. Y eso nos sirve para diferenciarlo de todos los demás objetos que pueden ser parecidos. Aquí lo
que hablamos es entonces que la definición, cuando abarcamos los rasgos esenciales de un objeto, fijamos también el contenido del concepto correspondiente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre concepto y definición? El concepto es solo la idea que tenemos sobre un objeto. Y esta idea ya incluye las características fundamentales, ¿verdad? Si yo les pido, piensen en una mosca, todos pensamos en un insecto, ¿verdad? Que tiene esas características, ¿verdad? Alas, ojos grandes, pelos, vuela, zumba, ¿verdad? Entonces, ya en la definición, ya nosotros, estas características fundamentales que pensamos, ya las decimos, ya las escribimos, ya explicamos qué es una mosca. Es un insecto volador con pelos en las patas, que zumba, que tiene ojos grandes, ¿verdad? Entonces, una es la imagen y otra es ya la explicación, explicándola por las características esenciales que tiene, ¿verdad? Entonces, en la definición se resuelven dos problemas. En primer lugar, se fijan los rasgos esenciales del objeto definido y en segundo lugar, se diferencia el objeto definido de los objetos que le son semejantes. Siempre en el mismo ejemplo. Si nosotros decimos que definamos qué es una mosca, vamos a dar las características esenciales, pero esas características esenciales nos va a diferenciar a la mosca de, por ejemplo, otros que se le parecen. Por ejemplo, el zancudo. El zancudo también es un insecto, también tiene alas, pero la diferencia es que el zancudo chupa sangre, ¿verdad? Entonces, cuando definimos las dos cosas, las diferenciamos también, aunque sean parecidas. Por ejemplo, la definición de letra es un signo escrito que sirve para representar determinado sonido del lenguaje, ¿verdad? Para eso sirven las letras, para representar los sonidos del lenguaje. Y esas características lo diferencian de cualquier otro signo escrito, ¿verdad? Que no representan sonidos del lenguaje. ¿Dónde encontramos las definiciones? ¿Dónde encontramos nosotros un libro completo solo de definiciones? ¿Un diccionario, licenciado? Correcto. Un diccionario. Los diccionarios son libros que contienen una serie de definiciones, ¿verdad? Y igual hay diccionarios también de las ciencias jurídicas donde aparecen todas las definiciones de delito, de usucapión, de constitución, de todos los conceptos de derecho, ¿verdad? Ahí están las definiciones. Los diccionarios son para buscar definiciones. La definición puede ser amplia o puede ser muy pequeña, dependiendo del tema que estemos intentando definir. Por ejemplo, si definimos lo que es una mesa, decimos que es un mueble compuesto de un tablero horizontal, liso y sostenido a una altura conveniente por una o varias patas, ¿verdad? Vean que estamos dando las características fundamentales. Es un mueble, tiene un tablero horizontal liso y sostenido a una altura conveniente por una o varias patas. Esto lo diferencia de un banquito, por ejemplo, de una silla, de otro tipo de muebles que son parecidos, pero cuando definimos bien algo lo podemos diferenciar de todos los demás. Igual, una definición más compleja es la definición de clase social. Quienes estudiaron sociología conmigo se recuerdan que esta definición de clase social es que son amplios grupos de personas que se distinguen por el lugar que ocupa en un sistema de producción social históricamente determinado, por sus vínculos con los medios de producción, por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo y consecuentemente por la forma y medida en que perciben la parte de la riqueza social de que disponen, ¿verdad? Es decir, la definición es mucho más amplia, por supuesto, de una clase social que la de mesa. Y por supuesto que esto ya de por sí, una definición de algo tan complejo, tiene una serie de conceptos también complejos, ¿verdad? Para entender esa definición, se tiene que entender qué es un sistema de producción, qué es la organización social del trabajo, ¿verdad? ¿Qué es riqueza social? Son una serie de conceptos que tenemos que conocer antes de poder definir propiamente o entender la definición de lo que es una clase social. Otra definición que es muy compleja y que solo entienden los abogados es la definición del delito.
una definición jurídica de lo que es un delito. Es la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. ¿Verdad? Entonces, cada uno, lo que es la tipicidad, lo que es la antijuricidad, lo que es la culpabilidad y lo que es la punibilidad, cada uno de esos son conceptos que tienen sus propias definiciones también bastante largas. Es decir, muchas definiciones, sobre todo en el ámbito jurídico, se necesita tener conocimiento jurídico para entenderlas. Si le decimos a una persona que no es abogada, que no está estudiando derecho, ¿qué es delito? Y le decimos es la conducta típica, antijurídica, culpable y punible, en realidad no va a entendernos nada, ¿verdad? Y es lógico que no lo haga porque es una categoría muy específica del derecho. Claro, le podemos decir, explicar en palabras sencillas para que entienda que el delito es algo que está prohibido según el Código Penal y que es posible que si alguien cometa un delito vaya a ser castigado, ¿verdad? Si esto lo hace con intención, ¿verdad? Eso es ya explicarle a una persona, pero la definición propiamente, la que tiene las características fundamentales, en este caso, como estamos hablando de la ciencia jurídica, es una definición que incluye muchos temas jurídicos también, ¿verdad? ¿Me explico? ¿Hay alguna duda hasta ahorita? Todo bien, licenciado, gracias. Ok, vale. Entonces, Todo seguimos. claro, gracias. Perfecto. Definir algo no es sencillo. Hay ciertos requisitos que tiene que tener una definición. En primer lugar, debe ser proporcionada. Es decir, la extensión del concepto determinado ha de ser igual a la del determinante. Hay dos elementos en una definición. El concepto determinado es el concepto que queremos definir. Y el concepto determinante es la definición propiamente, ¿verdad? Así, por ejemplo, en el primer ejemplo, mesa es el concepto determinado y la definición es el concepto determinante, ¿verdad? En el segundo ejemplo, clase social es el concepto determinado, es lo que queremos definir, ¿verdad? Entonces, la extensión, dice la primera regla, ha de ser igual a la del determinante. Tiene que ser lo suficiente como para explicarla. No puede ser ni tan amplia ni tan escueta que no explique todavía. La definición no debe caer en un círculo vicioso. Quiere decir que la definición tiene que explicar, no tiene que usar palabras que expliquen lo mismo. Es decir, no podemos usar sinónimos para explicar un concepto. La definición ha de ser precisa, clara, ha de estar exenta de ambigüedades. No se deben utilizar metáforas ni comparaciones alegóricas al momento de definir y la definición no puede ser negativa. Vamos a ver ejemplos de cada uno de estos problemas en una definición, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decimos que la extensión del concepto tiene que ser equivalente, porque puede caerse en errores como estos, ¿verdad? Cuando la extensión del concepto determinante es mayor que la del concepto determinado. Decimos, defínanos lo que es delito. Y nosotros decimos, delito es la violación de una ley. Aquí estamos hablando de que el concepto determinante es mucho más amplio que el concepto determinado. ¿Por qué? Porque la violación de una ley es cualquier caso donde una persona viole una ley, pero no todas las violaciones a las leyes son delitos, ¿verdad? También hay faltas, hay solo incumplimientos. En el caso tributario, por ejemplo, hay elusión, que no es propiamente una evasión. Entonces, es muy amplio decir que un delito es la violación de una ley. La violación de una ley es el concepto determinante, es mucho más amplio que el concepto determinado, ¿verdad? Este es un ejemplo. Pero también puede ser al revés, que la extensión del concepto determinante es más reducida que la del determinado. Por ejemplo, cuando decimos que los derechos laborales son los que se establecen en el Código de Trabajo. Pero esto es muy escueto. Esto no solo en el Código de Trabajo hay derechos laborales, ¿verdad? También hay instrumentos internacionales, también
en los contratos de trabajo también pueden tener derechos laborales, ¿verdad? Es decir, la definición está muy corta. Igual pasa cuando decimos, defina qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son aquellos que se establecen en la Constitución, pero eso no es suficiente, porque no solo en la Constitución hay derechos humanos, también hay derechos humanos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en otros instrumentos de derechos humanos que no por no estar en la Constitución no son derechos humanos. Es decir, en estas definiciones nos quedó en un lugar muy largo la definición y en otro nos quedó muy corto la definición, ¿verdad? ¿Alguna duda, algún comentario sobre estos errores? ¿No? Todo bien hasta ahora. Sí, Muy bien. buenas noches. ¿Será que no me podría dar otro? No me quedó muy claro el concepto determinado y lo del determinante. Bueno, el concepto determinado, vamos a ver aquí. Ustedes pueden ver la diapositiva ahorita, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. El concepto determinado es lo que queremos definir, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, lo que queremos definir es lo que es delito. Este es el concepto determinado. El concepto determinante esta es el concepto determinante. Lo que tiene que hacerse es que ambos sean proporcionados, que sea lo suficientemente explicativo el concepto determinante del concepto determinado. En este caso, en el primer caso, está muy amplio, porque si queremos definir delito, está muy amplia la definición, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos, o sea, no es tan amplia que no explica, entonces, en su totalidad, lo que es el concepto determinado, ¿verdad? Y no es específica, tiene que ser más específica, pero tampoco puede ser muy reducida. En los siguientes ejemplos, los conceptos determinados son siempre lo que vamos a definir. Entonces, aquí es el concepto determinado, derechos laborales, y el concepto determinante es la definición que le vamos a hacer, ¿verdad? Pero en este caso, como lo queremos hacer, definir que son los derechos laborales los que están en el Código de Trabajo, entonces queda muy pequeña la definición, porque hay otros elementos que no están contemplados en la definición. Entonces, por eso decimos que la extensión del concepto es muy reducida. Recuerden que ya vimos lo que es la extensión de un concepto en la clase pasada, ¿verdad? Entonces, la definición busca dar los rasgos característicos del concepto. Y usamos también lo que es la extensión. ¿Cuánto abarca? En este caso, los derechos laborales pertenecen no solo al Código de Trabajo, sino también a instrumentos internacionales. Por eso es que tenemos que incluir, si queremos definir así el derecho de trabajo, tenemos que incluir otros elementos, ¿verdad? Que están en instrumentos internacionales, que están en contratos, que están en pactos colectivos de trabajo, ¿verdad? Igual los derechos humanos. Los derechos humanos es un concepto. Como es el concepto que queremos definir, es el concepto determinado. Y el concepto determinante son los conceptos que nos van a servir para la definición. Y en este caso, como decimos que derechos humanos son solo aquellos que se establecen en la Constitución, el concepto determinante está muy corto, ¿verdad? Porque solo estamos diciendo los que están en la Constitución. Pero como ya vimos que la extensión de un concepto es incluir todas las clases a las cuales pertenece, tiene que ser proporcionado. Entonces los derechos humanos no solo están en la Constitución, también están en instrumentos internacionales de derechos humanos, también están incluso en si queremos hablar de derechos humanos en términos amplios, nos diría
alguien, un naturalista, son los derechos que ser persona. No lo ata a lo que es algo más amplio todavía. Se va al derecho natural de una vez, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es esa intento de proporcionalidad entre el concepto determinado y el concepto determinante. Concepto determinado es lo que vamos a definir. Concepto determinante es lo que usamos, porque también usamos una serie de conceptos ahí para definirlos, ¿verdad? No sé si así quedó claro o igual, si tiene todavía dudas, seguimos intentando explicar. Sí, licenciado, gracias. Ahorita sí ya me quedó más claro, gracias. Lic es como Vale. el significante y el significado, ¿no? Sí, totalmente. Eso es. El significante y el significado. Ah, ya, gracias. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces a continuar con los errores posibles que puede tener una definición. Puede ser también que se produzca un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces, eso es cuando usamos sinónimos para definir lo mismo. Que, por ejemplo, ¿qué es lo cómico? Todo lo que es gracioso, ¿verdad? Si decimos que cómico es todo lo que es gracioso, bueno, entonces estamos usando un sinónimo para definir la palabra cómico, ¿verdad? Tendría que ser algo como cómico, es algo que produce risa o felicidad en una persona, ¿verdad? Pero si decimos que es todo lo que es gracioso, es un sinónimo. No estamos explicando, solo estamos usando otro concepto para explicar el concepto. Si decimos que el delito es la conducta criminal, bueno, estamos usando también nuevamente un círculo vicioso, porque la conducta criminal, entonces, ¿qué es la conducta criminal? Es un delito. Otra vez, ¿me entienden? No es nada más de buscar sinónimos. Sinónimos son otros conceptos que significan lo mismo. Entonces, una definición no puede caer en ese círculo vicioso, porque la definición lo que busca es dar los rasgos esenciales de algo, ¿verdad? Y aquí no está cumpliendo eso la definición, sino solo está usando otros conceptos que son similares al que queremos definir. Otro problema con la definición es cuando se utilizan nociones alegóricas o no científicas, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos describir la filosofía, definamos qué es la filosofía. Ah, la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿verdad? Ahí estamos usando una cuestión no científica. No estamos explicando lo que es la filosofía. Estamos usando una alegoría. Estamos usando algo que es de cultura popular, algo que nos refleja de que es la ciencia más importante, pero no estamos definiendo sus características esenciales, ¿verdad? Solo estamos usando una alegoría para definirla. Y tampoco la definición puede ser negativa, ¿verdad? No podemos decir derecho penal es el que no es derecho civil. Eso no es una definición tampoco, porque no estamos explicando las características esenciales del concepto de derecho penal, ¿verdad? Sino que estamos diciendo que no es. Y digamos, y casi que por descarte tendríamos que ir diciendo que no es derecho civil y tampoco es derecho laboral y tampoco es derecho mercantil, pero no estamos explicando qué es el derecho penal, ¿me entienden? Entonces, todos estos errores se puede caer en ellos cuando se intenta definir. Se puede caer en querer explicar algo y solo usar conceptos similares, en usar alegorías, en usar dichos o en buscarlo la definición en forma negativa. Pero definir es explicar los conceptos fundamentales de algo. Y esto se encuentra en los diccionarios, en los libros de texto, y por eso les vamos a dejar el siguiente ejercicio, ¿verdad? Lo que yo quiero es que en su tarea, ¿verdad? En la tarea que ustedes van armando, recuerden que en la primera clase, en la clase pasada les expliqué que ustedes van haciendo un conjunto de ejercicios y todos estos me los van a entregar para el segundo parcial, ¿verdad? Para tener la zona. Entonces, lo que quiero es que me consigan definiciones jurídicas de lo que es constitución, derecho penal, derecho civil, matrimonio y derechos humanos. ¿Dónde pueden encontrar esto? En sus libros de texto y a veces en los mismos códigos. En los mismos códigos está establecido a veces lo que son ciertas instituciones jurídicas.
no todas, por supuesto, en algunos sí, en algunos códigos sí están establecidos, pero en otros no, en otros tienen que buscar en diccionarios jurídicos, pueden buscar en libros de texto. Lo que yo quiero es que me hagan estas definiciones, ¿verdad? Una de cada una, nada más. Y en la otra clase nos van a contar qué definiciones tuvieron, ¿verdad? ¿Ya le tomaron foto, captura de pantalla o ya anotaron las 5 definiciones? Está licenciado. Gracias. Muy bien. Licenciado. Entonces, continuemos. Ya vimos lo que es el concepto, que es la idea que tenemos sobre algún objeto en el cual aparecen las características esenciales, y la definición, que es definir algo, es establecer sus características esenciales que lo diferencian de otros. El tercer grado del pensamiento, el tercer grado de complejidad, es el juicio o proposición. ¿Qué es el juicio? También llamado proposición. Cuando en la clase hablemos de juicio o proposición, es lo mismo. Es la relación de un concepto llamado sujeto, afirmativa o negativamente, con otro concepto llamado predicado, ¿verdad? Es lo que decimos de alguien, cómo lo usamos, cómo lo unimos con otro que se llama predicado. Entonces, la proposición o juicio es una relación entre términos. Un término que se llama sujeto se vincula, ya sea afirmativa o negativamente, a un término que se llama predicado, ¿verdad? Por ejemplo, la proposición Alejandro Yamatei es el presidente de Guatemala. En esa proposición, Alejandro Yamatei es el sujeto y el predicado es el presidente de Guatemala, presidente de Guatemala, ¿verdad? Son dos conceptos, ¿verdad? Son dos conceptos. Uno es el concepto Alejandro Yamatei, entonces todos pensamos en Alejandro Yamatei, las características esenciales: es gordo, es algo viejo, tiene muletas, tiene un problema de las piernas, el concepto Alejandro Yamatei. Y el concepto presidente de Guatemala, pues ya sabemos que el presidente de Guatemala es el jefe del organismo ejecutivo, es el que lleva a cabo la administración pública, ¿verdad? Ese concepto, dos conceptos lo unimos y formamos una proposición, ¿verdad? Otro ejemplo, si decimos Walter Mazariegos no es el rector legítimo de la USAC, ¿verdad? Tenemos dos conceptos. Pensamos el concepto Walter Mazariegos, pues pensamos en una persona, algo chaparrita, algo regordeta, con un bigote, ¿verdad? Es licenciado en, creo que es humanidades, ¿verdad? Los rasgos esenciales, el concepto. Y el otro es el rector legítimo de la USAC. Bueno, decimos, el rector legítimo de la USAC se gana en elecciones, que lo eligen los estudiantes, los profesores y los profesionales. Decimos, no es el rector legítimo de la USAC, quiere decir que no ganó las elecciones para ser rector, ¿verdad? Es una proposición, es un juicio. Y lo que hay en medio de los dos conceptos se llama cópula. Entre el sujeto y el predicado de toda proposición categórica aparece alguna fórmula del verbo ser, que sirve para unir el sujeto con el predicado y recibe el nombre de cópula. A ver, vamos a ver aquí, lo voy a explicar un poco más. Alejandro Yamatei es un concepto, ¿verdad? Y es el sujeto. Presidente de Guatemala es otro concepto, y este es el predicado, ¿verdad? Y el verbo ser, que aparece aquí, es el presidente de Guatemala. Esta es la cópula. Esta es la cópula, ¿verdad? Igual, en el siguiente ejemplo, Walter Mazariegos es ¿qué? ¿Qué es en la proposición? Es el sujeto. Es el sujeto. Rector legítimo de la USAC. El predicado. El predicado, ¿verdad? Es otro concepto. Y aquí lo que decimos que no es la cópula. Es la cópula. Muy bien, ¿verdad? Entonces, así se forma una proposición, así se forma un juicio. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien levantó la mano? Sí, licenciado. ¿Sí? Gracias, buenas noches. Una consulta. ¿Podría poner la diapositiva que estaba explicando el juicio, por favor? Es que tengo una duda en él. Sí.
pongámosle donde dice el juicio proporciona la relación de un concepto llamado sujeto, afirmativa o negativamente. ¿En qué momento se puede determinar lo de afirmativa o negativa? Por ejemplo, ahí es el no es, sería el negativo, no. Correcto. Si es no, está negando. Y si está diciendo, no es necesario que diga sí, sino que si está afirmando algo, pues es una afirmativa. Si está diciendo esto es así, es afirmativa. Si dice esto no es así, es negativa. Ahora, otra cosa es definir si la proposición es verdadera o falsa. Eso es otro proceso, ¿verdad? Aquí solo se está afirmando o negando de algo. Por ejemplo, disculpe, perdone, por último, pongámosle en el primer juicio que coloca Alejandro Yamatei. Si colocamos, por ejemplo, Alejandro Pedro, es el presidente de Guatemala. Sabemos que no es así, pero ahí no entraría el tema de afirmativo o negativo en esa, cambiando el nombre de una persona, por así decirlo. Todavía no entramos a eso, porque lo que estamos hablando es de una persona, que estamos afirmando algo. Todavía no hemos llegado al punto de verificar eso, ¿verdad? Aquí solo estamos afirmando o negando esto. Es el cero, no ser, ¿verdad? Es el cero, no ser. Entonces decimos Juan Pérez es el presidente de Guatemala, puede ser cierto o no, pero lo que aquí estamos viendo nada más es que estamos afirmando algo. No Listo, estamos gracias. empezando todavía a valorarlas. Solo estamos afirmando o negando algo. El juicio o proposición, solo afirmamos o negamos algo. Ya lo siguiente es un razonamiento, ¿verdad? Entonces ya vamos a explicar eso en la próxima clase. Por favor, si tienen alguna duda, así como hizo el compañero, así como hizo la compañera, por favor, plantéenlas, porque aquí vamos a intentar siempre aclararlas. Cuando hablamos de las proposiciones categóricas, son consideradas como aserciones acerca de clases, que afirman o niegan que una clase esté incluida en otra, sea total o parcialmente. Es decir, afirmamos que un concepto está metido en una clase, ¿verdad? Son proposiciones categóricas. Y las clases, que también ya vimos que son conjuntos, pueden estar relacionadas entre sí de diversas maneras. Si todo miembro de una clase es también miembro de otra clase, se dice que la primera está incluida en la segunda. Si solamente algunos miembros de una clase son también miembros de otra, se dice que la primera está contenida parcialmente en la segunda. Y las proposiciones categóricas afirman o niegan estas diversas relaciones entre las clases, ¿verdad? Si decimos, por ejemplo, la proposición, todos los jueces son corruptos, ahí estamos afirmando algo. Pero eso es una proposición universal afirmativa. Estamos diciendo que todos los que forman la clase que se llama jueces entran en otra clase que se llama corruptos, ¿verdad? Aquí recordemos que las clases son como conjuntos. Un conjunto que se llama jueces y otro conjunto que se llama corruptos. Entonces, una proposición afirmativa, una proposición categórica afirmativa, universal, es meter todos dentro de otros, todos. Todo ese es P. Eso estamos diciendo. Que todo ese es una letra que nos sirve para categorizar a un concepto, en este caso jueces, y la P significa corruptos. Todo ese es P. Eso es lo que estamos diciendo. Cuando decimos eso, estamos incluyendo a todos los miembros de una clase en otra clase. Por eso decimos que es universal. En cambio, si solo incluimos algunos miembros dentro de una clase, dentro de otra clase, es parcial, ¿verdad? La proposición, ningún juez es corrupto, es una proposición universal negativa. Aquí estamos negando. Estamos diciendo, ninguno de los que están en el conjunto jueces, o sea, ninguno que es juez, es parte de el otro conjunto que es corruptos. O sea que ningún juez es corrupto, ningún S es P,
¿verdad? Aquí estamos, otra vez, estamos metiendo a todos, estamos diciendo que ninguno de los que están en una clase es parte de la otra. Igual que la anterior, es universal, pero la primera es afirmativa porque estamos afirmando algo de que son miembros de la misma clase, y la segunda es negativa porque estamos negando que haya relación entre las dos clases, ¿verdad? Cuando decimos algunos jueces son corruptos, entonces estamos ante una proposición particular o parcial, también puede llamarse proposición parcial afirmativa o proposición particular afirmativa, porque estamos diciendo que algunos del grupo que se llama jueces son parte del otro grupo que se llama corruptos. Recuerden que juez es un concepto, es una persona que administra justicia, que falla entre dos personas que tienen un conflicto, es el que administra, el que aplica la justicia. Y corrupto también es otro concepto. Si le digo, definamos el corrupto, es la persona que es un funcionario público que recibe dinero por hacer algo que es su función hacer, ¿verdad? O que toma dinero de los fondos públicos, ¿verdad? En este caso estamos diciendo, algunos jueces son corruptos, estamos diciendo que algunos de los operadores de justicia cobran por sus resoluciones, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo, definiendo. Y si decimos en cambio también, algunos jueces no son corruptos, estamos ante una proposición particular negativa. Algún S no es P. Pero si se dan cuenta, en la última proposición, ¿qué se da a entender? Que la mayoría sí son corruptos, pero que algunos no son corruptos, ¿verdad? Se dan cuenta de la diferente connotación que tienen entre la 3 y la 4. Ambas son proposiciones particulares afirmativas. La primera y la segunda es proposición particular negativa, o proposición parcial afirmativa y proposición parcial negativa. Pero vean la connotación totalmente diferente. Si decimos algún S es P, es como si dijéramos algunos de estos, que son los jueces, son corruptos. Pero si decimos algunos jueces no son corruptos, estamos dando a entender también que la mayoría sí son corruptos y que algunos no lo son, ¿verdad? Esta puede también aplicarse a cualquier cosa, no solo al derecho, no solo a temas jurídicos. Podemos decir, todos los cisnes son blancos. ¿Eso qué sería? Proposición Universal afirmativa. Universal afirmativa. Digo, todos los cisnes son blancos, es proposición universal afirmativa. Si yo digo, algunos cisnes no son blancos, proposición particular. Particular negativa. proposición particular negativa. Muy bien, ¿verdad? Y ustedes más o menos van entendiendo cuáles son las verdaderas, ¿verdad? Porque son cuestiones muy sencillas de entender, ¿verdad? No todos los cisnes son blancos, eso no es cierto. Algunos cisnes no son blancos, porque si dijéramos algunos cisnes son blancos, estaríamos ante una proposición particular afirmativa. Pero al decir algunos cisnes son blancos, estamos dando a entender que los cisnes en su mayoría son de otro color y solo algunos son blancos, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante tener, digamos, la claridad de lo universal afirmativo y de lo particular afirmativo. Vamos a tener otro ejercicio para seguir haciendo esto. Pero también hablemos de que una proposición tiene calidad y cantidad. Calidad se refiere a si la proposición es afirmativa o negativa. Y cantidad es si es universal o particular. Y las proposiciones solo pueden ser verdaderas o falsas, ¿verdad? O sea, es la clasificación de las proposiciones. O es afirmativa por su calidad, es afirmativa o es negativa. Y aquí vimos que puede ser, no solo puede ser no, ¿verdad? Puede ser ningún también utilizado. Y es universal o es particular, ¿verdad? O se habla de todos o se habla de algunos. Y solo pueden ser verdaderas o falsas. Hagamos este ejercicio con 3
con tres conceptos, ¿verdad? Jurídicos para seguir entendiendo bien cuál es la naturaleza de las proposiciones. A ver, si yo digo el concepto homicidio y el concepto delitos, hagamos una proposición universal afirmativa usando estos dos conceptos, homicidios y delitos. Entonces, vamos a decir, como es universal afirmativa, diríamos... Todos los homicidios son delitos. Entonces decíamos, todos los homicidios son delitos. Perfecto. Si decimos, hagamos una proposición parcial afirmativa. Entonces, proposición parcial afirmativa es algún S es P. Algunos homicidios son delitos. Algunos homicidios son delitos. ¿Verdad? Las dos son afirmativas, solo que una es universal y la otra es parcial o particular, ¿verdad? Igual, en lo negativo, si yo digo, hagamos una proposición universal afirmativa con homicidios y delitos, ¿cómo tendría que decir? Ningún homicidio. Exacto. Ningún homicidio es delito, ¿verdad? Y si queremos hacer una proposición parcial negativa con los conceptos homicidio y delito, no, Algún homicidio es delito. Un homicidio no es delito. algunos homicidios son delitos, ¿verdad? Es relacionar una proposición. No son delitos. Ahí sí. Perdón, esa sería negativa, no son. Sí, algunos homicidios no son delitos. Muy bien. Sí, las proposiciones es entonces relacionar un concepto con otro concepto, afirmando o negando algo de este concepto, ¿verdad? Y en este caso es decir si pertenecen o no. Las proposiciones categóricas es decir si pertenecen o no a cierto conjunto. Y por supuesto que tienen una gran aplicación en términos de lógica jurídica. Nos sirve para definir, nos sirve para identificar si una categoría jurídica es o no, si es parte o no de otro, ¿verdad? Hagamos el siguiente ejercicio también, el de matrimonio y personas del mismo sexo. Bueno, ¿cuál será la verdadera de estas primero? Así, sin todavía usar las tablas de verdad ni todas las reglas. ¿Cuál creemos que será la verdadera de arriba? De las primeras cuatro. Algunos matrimonios son del mismo sexo. La primera, la que hay cinco. Todos los homicidios. Todos los matrimonios son con personas del mismo sexo. Todo matrimonio. Vamos a ver. No me entendí El bien. aborto, todo el Hagamos la siguiente, vamos a ver. Hagamos esta, la de matrimonio y personas del mismo sexo, ¿verdad? ¿Cómo sería todo SSP? Todos los matrimonios del mismo sexo. Matrimonios entre personas del mismo sexo. Del mismo sexo. SSP? Ningún matrimonio. No del mismo sexo. Es entre personas del mismo sexo. Eso diría su profesor de civil. ¿Cómo va a ser que el matrimonio sea entre personas del mismo sexo? Si el Código Civil dice que solo puede ser entre hombre y mujer, ¿verdad? Si decimos algún SSP, ¿qué significa? Son entre personas del mismo sexo. Esto diría un jurista mexicano, ¿verdad? Ahí está aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces diría, sí, aquí en México algunos matrimonios
algún S no es P, ¿cómo sería? Algunos matrimonios Algunos matrimonios no son entre personas del mismo sexo. ¿Verdad? Aquí estamos diciendo que prácticamente estamos diciendo que la mayoría sí son, pero que algunos no, ¿verdad? Es totalmente diferente. Algún S es P de algún S no es P, ¿verdad? Aunque las dos sean proposiciones afirmativas, digamos, proposiciones parciales o particulares, solo que una es afirmativa y otra negativa. Y por último, hagamos el ejercicio del aborto también, pero no lo hagamos en orden, hagámoslo desordenado. Yo les digo, hagamos la proposición particular afirmativa de entre abortos y prohibido. Algunos abortos. Algunos abortos son prohibidos. Y si yo les digo, hagamos la proposición universal negativa entre abortos y prohibidos. ningún aborto es prohibido. Aborto es prohibido. Muy bien. Y en la proposición afirmativa negativa. Todos los abortos son prohibidos. Algunos 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 abortos son prohibidos. Algunos abortos No son prohibidos. porque es negativa. Algunos abortos no son prohibidos. Y por último, la afirmación universal afirmativa. todos los abortos. Todos los abortos son prohibidos. ¿Verdad? Bueno, una proposición se puede hacer entonces universal, particular, afirmativa o negativa, ¿verdad? Pero como hablábamos, una afirmación puede ser verdadera o puede ser falsa, dependiendo del contexto, dependiendo de la realidad jurídica, dependiendo de muchos factores. Esa es la diferencia entre la lógica jurídica y la lógica formal, ¿verdad? Si estamos, por ejemplo, en el segundo ejemplo, si estamos en Guatemala, la realidad, la afirmación que sería real es esta. Ningún matrimonio es entre personas del mismo sexo en Guatemala, porque la ley no lo permite. Pero si estamos en otra realidad jurídica, en España, en Estados Unidos, en México, en Europa, la mayoría de países, en Francia, en Suecia, en Noruega, algunos matrimonios son entre personas del mismo sexo, vendría a ser la verdadera, ¿verdad? No sería esta la verdadera en otras realidades jurídicas, ¿verdad? Igual, en el último ejemplo, si decimos todos los abortos son prohibidos, tal vez en El Salvador parece que todos los abortos son prohibidos, es cierto, es verdadero. En Guatemala, algunos abortos no son prohibidos, pero solo son algunos, ¿verdad? Los terapéuticos, cuando el riesgo, está en riesgo la vida de la señora, de la mamá, y tienen que eliminar al feto, ¿verdad? Pero son algunos abortos, ¿verdad? Tampoco podemos decir que todos los abortos son prohibidos porque el mismo Código Penal dice el aborto terapéutico está permitido, ¿verdad? Pero si estamos en Estados Unidos otra vez, o en países donde está legalizado el aborto, podemos decir también que algunos abortos son prohibidos, ¿verdad? De las personas que quieren abortar más de 3 meses, por ejemplo, eso está prohibido. Entonces, ¿cómo determinar la veracidad o la falsedad de una afirmación? Para empezar, tenemos que tener los suficientes elementos, conocer ambos conceptos y tener los elementos de la realidad jurídica correspondiente, ¿verdad? Y recuerden, nuestra realidad jurídica no es la realidad jurídica de todo el mundo. Cada estado tiene su propia realidad jurídica. Entonces,
Y además, las leyes van cambiando. Puede ser que dentro de 20 años ya se permite matrimonio entre personas del mismo sexo en Guatemala. Entonces, va a cambiar nuestro criterio de verdad para esta afirmación, ¿verdad? O igual puede ser que se permite el aborto, ¿verdad? Por lo general eso va a pasar seguramente porque toda la cultura jurídica, aunque tiene diferencias, pero va influyendo una en otra, ¿verdad? Entonces, lo importante que quiero que entiendan el día de hoy es cómo juntar los conceptos, cómo unirlos, cómo relacionarlos, ¿verdad? Cómo hacer una proposición y que pueden ser negativas, que pueden ser universales, que pueden ser particulares, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre la clase de hoy? Perfecto, licenciado. ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, Muchas gracias. Todo muy claro, licenciado. muy bien. Esto es de poner mucha atención y ir anotando y tomando fotos. Yo les voy a mandar las diapositivas, pero ya cuando estemos cerca del examen, ya la otra semana empiezo a subir los primeros textos que nos van a servir también, ¿verdad? Buenas noches, Rick. Sí, buenas noches. Sí, perdone una consulta. La tarea que solicitó, ¿esta puede ser a mano o puede ser a computadora? Gracias. No, tiene que ser a computadora, porque lo que ustedes van a hacer es ir haciendo un documento con todas las tareas. Entonces, ahorita les dejamos otra tarea, ¿verdad? Que es esta de buscar las definiciones jurídicas, ¿verdad? Entonces, en el mismo documento van a poner tarea 1, tarea 2 y me ponen estas. Y al final, yo les voy a pedir, bueno, hoy habilité para que me manden las tareas. Entonces, ustedes me van a mandar todas sus tareas, ¿verdad? En un mismo documento. Muchas gracias, Rick. ¿Sí me expliqué bien? Sí, licenciado, gracias. Gracias. Licenciado, una pregunta. Sí, claro. Sí, fíjese que yo tengo una pregunta. Por ejemplo, la S de todo SP y ¿qué significa la S y la P? Perdón, es de proposición. Sí, son letras que nos van a servir para identificar, ¿verdad? Al sujeto y al predicado. Ay, qué Este sujeto y el predicado. Ok, gracias. Muy bien. Sí voy a compartir las diapositivas, pero ya cuando estemos cerca del examen. Si no hay más dudas, queremos hasta ahí y nos vemos el día jueves a las 7. Ahí siempre empezamos en punto a las 7. Gracias. Gracias.